Hola, buenos días y bienvenidos a esta jornada de formación inicial de proyectos K101 y K104, proyectos de movilidad del personal de educación escolar y educación de personas adultas. Mi nombre es Andrés Sajo, soy el director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas en el SEPIE, la Agencia Nacional, como sabéis, en España para la gestión del programa Erasmus+. Os doy la bienvenida a esta jornada tan peculiar porque la hacemos por primera vez en nuestra historia en formato virtual, dadas las circunstancias de pandemia por la COVID-19 que todos conocéis de sobra y que estamos sufriendo. No obstante, queremos que la jornada o que la formación sea la formación lo más completa posible y una formación que os permita resolver las dudas y que os permita desarrollar los proyectos con la mayor calidad posible. Para ello hemos diseñado una serie de contenidos que consideramos que recogen todos los aspectos esenciales que deben tenerse en cuenta, que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de un proyecto. Y por supuesto tenemos un apartado que sabemos que os preocupa en relación con el desarrollo de los proyectos en esta época de pandemia por la COVID-19, ¿no? Que lo abordaréis y lo veréis un poco más adelante. Y vamos a comenzar con los resultados, ¿de acuerdo? Con los resultados que hemos obtenido en esta convocatoria 2020. Una convocatoria especial, una convocatoria en donde presentasteis el proyecto y lo hicisteis con muchísima ilusión, sin ninguna duda, antes de todo lo que ocurrió, ¿de acuerdo? Y que aún desgraciadamente no ha finalizado, pero que fue una convocatoria con unos resultados, vais a ver, absolutamente espectaculares, muy sorprendentes. En educación escolar, en K101, fueron seleccionados 603 proyectos. Es la convocatoria donde más proyectos han sido seleccionados hasta ahora. Estos 603 proyectos, algunos son de consorcios, incluyen un total de 770 centros educativos y más de 5.300 movilidades. O sea, son cifras realmente muy altas, las mayores hasta este momento. El número de solicitudes es también el número más grande que recibimos 958 solicitudes, de las que finalmente se seleccionan estos 603, que constituyen una tasa de éxito del 63%, con 9,5 millones de euros o cerca de 9,5 millones de euros asignados. El recorrido del proceso de selección fue 958 solicitudes, algunas fueron no elegibles por cuestiones de forma o hubo también alguna cancelación, pasaron 942 a ser evaluadas y de las 942, 158 no superaron los umbrales de calidad, pero sí tuvieron evaluación positiva 784. De las 784, con los fondos disponibles hemos podido seleccionar 603 y otras 181 propuestas se han quedado desgraciadamente en la lista de reserva. Las puntuaciones obtenidas son estas que veis aquí. La nota de corte este año ha estado en 69 puntos, aunque no todos los proyectos de 69 puntos consiguieron pasar. Pero bueno, tiene la distribución de las puntuaciones son estas que veis aquí, ¿no? Una curva de Gauss bastante perfecta, centrada en proyectos que tienen entre 70 y 80 puntos. Claro, es lógico, año tras año hemos visto cómo la calidad de las propuestas ha ido mejorando. Bueno, es agradable ver que hay muchos proyectos con muy buena calidad, ¿de acuerdo? Pero hay otros proyectos con calidad seguramente suficiente para que tengan una primera experiencia, proyectos también muy elaborados que desgraciadamente pues no han podido ser seleccionados porque no tenemos básicamente más fondos, ¿no? más presupuestos. La mayor parte de los proyectos seleccionados, de los 603, son proyectos de centros, ¿no? Proyectos individuales de centro. Pero también tenemos algunos proyectos de consorcios, liderados en muchos casos por centros del profesorado o por consejerías de educación o por delegaciones territoriales o provinciales o áreas territoriales de educación. Estos consorcios incluyen a su vez a 200 centros educativos, muchas veces centros educativos que van a tener una primera experiencia en Erasmus+.
Y no obstante, sigue habiendo en K101 muchos proyectos, muchas instituciones noveles, muchas instituciones para las que esta experiencia en Erasmus Plus es la primera que tienen, ¿no? Tenemos aproximadamente un 60%, en esta convocatoria hemos tenido un 60% de proyectos con experiencia y un 40% de proyectos sin experiencias. Estos datos también nos sirven para animar a otros que a veces nos atreven a decirles que obviamente sí que se puede, porque no llega a la mitad este año, otros años sí ha llegado, pero una parte muy importante de los proyectos seleccionados son proyectos de instituciones para los que estar aquí es la primera experiencia que tienen. A lo largo de los años hemos ido aumentando el número de proyectos de manera muy significativa. Este año tenemos un 19% más de proyectos que el año pasado. El año pasado fueron 505 proyectos seleccionados, este año 603. A lo largo de los 7 años del programa, del periodo 2014-2020, se han seleccionado 2.757 proyectos. Es un número realmente muy, muy importante. Y lo mismo ha pasado con las movilidades. Tenemos un 10% más de movilidades que el año pasado. El año pasado 4.842, este año 5.337. En los 7 años, más de 22.000 movilidades. Esto traducido a algo más tangible significa que más de 22.000 docentes han participado en actividades de movilidad. 22.000 docentes de educación escolar, de colegios e institutos. Es una cifra importante. Y además, sabéis que hay 3 tipos de actividades de movilidad que se pueden hacer: docencia, job shadowing, periodo de observación o cursos. Nosotros siempre potenciamos mucho la participación en periodos de observación porque nos parece que son siempre muy relevantes, siempre tienen un impacto muy importante, y fijaros cómo progresivamente ha ido aumentando el porcentaje de periodos de observación. Este año hemos superado el 50%, hay un 51% de periodos de job shadowing y un 49% de cursos, ¿no? Con esta evolución tan positiva a lo largo de los años. Y con temáticas en vuestros proyectos que son temáticas relevantes, son temáticas de mejora de la calidad escolar y de mejora metodológica, de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, temáticas que tienen que ver con la inclusión o con la equidad, con el desarrollo de las competencias digitales, que en este momento se han convertido en absolutamente imprescindibles desde el mes de marzo pasado. El desarrollo de currículum innovadores, temáticas para la mejora metodológica para reducir la tasa de abandono escolar y la lucha contra el abandono escolar temprano, etcétera, etcétera. Todas ellas temáticas importantes en educación y, por lo tanto, temáticas que están presentes también en vuestros proyectos. Tenemos proyectos de todas las comunidades, ¿no? Y esto es una cosa que también nos agrada mucho. Todas las comunidades autónomas tienen al menos un proyecto o más, en la mayor parte de los casos, seleccionado en esta convocatoria. No tenemos ningún proyecto de Ceuta y de Melilla, pero sí tenemos proyectos de todas las comunidades autónomas. La comunidad que más proyectos tiene, también es la más grande, es Andalucía. Esto ocurre bastantes años. 154 proyectos de Andalucía, aunque también tenemos muchos de la Comunidad Valenciana, donde también es una acción tremendamente en la que participan muchos centros educativos. De la Comunidad Valenciana tenemos 121 centros con proyectos, tenemos 48 de Cataluña, 43 de la Comunidad de Madrid, 41 de Aragón, que además este año ha subido mucho, 34 proyectos de Castilla y León, 33 proyectos de centros de Galicia, 29 centros de Canarias que también han obtenido proyecto, 19 de la región de Murcia, 11 de Extremadura, 9 de País Vasco, 6 de Navarra, que también ha subido este año respecto a otros años, 4 de Asturias, 3 de Cantabria y 1 de La Rioja. Bueno, creo que he mencionado todos. En total 603 proyectos, y es algo que en definitiva nos agrada, y además nos agrada que sean de centros educativos ubicados en localidades diversas y en comunidades tan diferentes. Vamos ahora con K104, educación de personas adultas. Casi todo lo que hemos dicho para K101 funciona para K104.
Se han podido seleccionar más proyectos que nunca, 135 proyectos con 1.211 movilidades y que incluyen a 195 instituciones. Se presentaron 172 propuestas, fueron seleccionadas 135, el 78%. Realmente todos los proyectos que superaron todos los umbrales de calidad pudieron ser subvencionados, pudieron ser seleccionados. Hemos asignado 2,2 millones de euros en esta acción K104 este año. El camino recorrido ha sido este. 172 solicitudes, 16 no pudieron ser seleccionadas, no fueron elegibles por cuestiones formales, algunas renunciaron prematuramente, 153 pasaron a evaluación y de las 153, 18 no superaron algún umbral de calidad, pero 135 sí. Y estas 135 solicitudes son las que finalmente han sido seleccionadas. La evaluación de calidad ha seguido esta curva. También coincide, la nota de corte ha estado en 60 puntos, como os he comentado, y coincide en que el rango de puntuación más frecuente es el rango que está entre 71 y 80 puntos. En K104 también, de los 135 proyectos seleccionados, la mayor parte son proyectos individuales, 121, pero también tenemos 14 consorcios que incluyen a 60 instituciones asociadas a los líderes de esos consorcios. El número de consorcios ha ido aumentando también año tras año y es algo que también nos satisface mucho. Y, igual que hemos comentado antes, también para los centros de educación de personas adultas tenemos muchas instituciones noveles, que es la primera vez que participan en el programa. Tenemos 54 proyectos de instituciones noveles, 54 y un total de 81 proyectos de instituciones que ya tenían alguna experiencia previa de convocatorias anteriores. La evolución a lo largo de los años es esta. Todos los años, excepto uno, fijaros que ha aumentado el número de proyectos. Este año hemos pasado de 105 el año pasado a 135 proyectos en esta convocatoria 2020. Y en el número de movilidades igual. Hemos pasado de 949 movilidades a 1.211 movilidades en esta convocatoria. En total, a lo largo de todo el programa, 4.103 movilidades. La relación entre job shadowing y docencia también sigue una evolución muy parecida a la que hemos comentado antes, ¿no? Este año hay un 39% de movilidades que son de docencia, entre cursos y job shadowing, un 39% que son de job shadowing, un 58% que son cursos y un 3% que son docencia, ¿no? En total son cifras, ha sufrido una evolución muy positiva también la relación entre los tipos de movilidades que se han desarrollado en los proyectos seleccionados en esta convocatoria. Y las temáticas son todas temáticas relevantes para la educación de personas adultas. Claro, es muy interesante cómo muchos proyectos abordan cuestiones que tienen que ver con la educación intercultural e intergeneracional, la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, lógicamente, las TIC, competencias digitales, la mejora de la calidad de los centros, el abandono escolar temprano, la inclusión, la equidad, currículum innovadores, creatividad y cultura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Son todas ellas temáticas importantes en el sector de la educación de personas adultas. Y este es el reparto por comunidades, el reparto, o mejor dicho, la localización en la que están las instituciones que han sido seleccionadas. Nuevamente coincide también que Andalucía es la que tiene más centros seleccionados, con 27, seguidos en este caso de Cataluña, con 14. Tenemos 12 instituciones de educación de personas adultas que están ubicadas en Canarias, en Castilla-La Mancha o en la Comunidad de Madrid, 11 de Castilla y León, 10 de la Comunidad Valenciana, 8 de Aragón, 7 de Extremadura, 7 también de la región de Murcia, 6 instituciones gallegas, 3 de Navarra, 2 de País Vasco, 1 de Cantabria, 1 de las Islas Baleares, 1 de La Rioja y 1 del Principado de Asturias. Y esto es lo que os queríamos comentar, lo que os quería contar sobre los resultados de esta convocatoria 2020.
que se empieza a desarrollar en una situación complicada, pero que ha tenido los resultados mejores desde que comenzó el programa en 2014. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, continuamos con la formación inicial de proyectos K101 y K104 seleccionados en la convocatoria 2020, proyectos de movilidad del personal de educación escolar y de educación de personas adultas. En ese segundo punto vamos a ver un poco cuestiones un poco generales de marco de referencia de vuestro proyecto y algo importante, y es que hacéis un proyecto porque pensáis y queréis que tenga impacto en vuestro centro e impacto en las personas que participan. Y es lo que vamos a intentar reflexionar con vosotros de manera conjunta en este momento. Permitidme que nos retomemos, volvamos atrás seguramente a los meses de noviembre, diciembre, enero, cuando estabais pensando unas ideas de proyecto para vuestro centro. Seguramente, siguiendo además nuestras recomendaciones, siempre haríais esta especie de análisis de necesidades, respondiendo básicamente a una pregunta con vuestro equipo de trabajo, y es en qué aspectos puede mi centro mejorar o avanzar a través de la participación en Erasmus+. Y siempre con este enfoque institucional de centro, no con un enfoque exclusivamente individual, ¿no? Sino con un enfoque institucional, con un enfoque de centro. Y decidisteis además que esa mejora se podía plasmar a través de un proyecto de la acción clave 1, ¿no? Un proyecto de K1, como finalmente hicisteis. Diseñasteis un plan de desarrollo europeo en donde analizasteis en qué punto estabais en ese momento y dónde queríais estar dentro de unos pocos años, de acuerdo, con un desarrollo estratégico para este tiempo, con una visión de futuro, con una serie de planes, ¿no?, de modernización e internacionalización de vuestro centro. Eso, en definitiva, fue el plan de desarrollo europeo. Y definisteis una serie de movilidades para ello, movilidades en formato curso, en formato job shadowing o en formato docencia. Nos agrada mucho, además, que muchos habéis pensado que, como os hemos comentado en más de una ocasión, que el formato job shadowing o docencia es un formato de gran impacto, ¿no?, porque lo habéis seleccionado de manera mayoritaria. Además, por primera vez en esta convocatoria 2020 tenemos más job shadowing y docencia, más movilidades para job shadowing y docencia que movilidades para cursos estructurados, de lo cual estamos muy satisfechos. No queremos con esto decir que en los cursos no se consigan también grandes logros, que también los hay muy buenos, pero sí tenemos la constancia de que ir a visitar un centro educativo, ¿no?, y estar unos días con colegas de otros países en su centro es algo que normalmente siempre merece la pena. Habéis presentado proyectos que tienen una duración de 1 a 2 años, movilidades de docentes que duran de 2 a 60 días, muy frecuentemente duran 1 semana, 2 semanas, y habéis obtenido financiación para las diferentes partidas que ya conocéis, de viaje, apoyo organizativo, etcétera, etcétera, que repasaremos con vosotros en otro vídeo de esta formación inicial. Presentasteis el proyecto y el proyecto se evaluó de acuerdo con nuestros 3 criterios que ya conocéis. Con el criterio de relevancia, ahí se evaluaron que los objetivos fueran realistas y relevantes, que fueran objetivos acordes con el plan de desarrollo europeo que presentarais y que se esperaran resultados de aprendizaje de calidad, ¿de acuerdo? Se evaluó también con un criterio de calidad que tenía un valor total de 40 puntos, calidad en cuanto al plan de desarrollo europeo, calidad en cuanto a los criterios de selección de los participantes, calidad en cuanto a la gestión, y se evaluó también en cuanto al impacto, ¿de acuerdo? El impacto esperado en los participantes y impacto esperado en la organización. Un apartado de impacto y difusión que también incluye, además del impacto, la evaluación del desarrollo del proyecto, la sostenibilidad y el plan de difusión que presentáis. Bueno, pues con todos estos criterios el proyecto fue evaluado y además obtuvo una muy buena puntuación, ¿de acuerdo? Porque permitió finalmente que el proyecto fuera seleccionado. En un proyecto
Los que tenéis experiencia lo sabéis de sobra, los que no lo vais a saber perfectamente. Se hacen muchas cosas, se hacen cosas antes del proyecto, durante y después. Si hacéis cosas vosotros en vuestros proyectos, de acuerdo, que son las más importantes, y nosotros desde la agencia favoreciendo que vuestros proyectos se desarrollen y se desarrollen con la mayor calidad posible, ¿no? Antes de que el proyecto sea financiado, pues lógicamente se solicita, nosotros hacemos un control de duplicados, hacemos la elegibilidad, la evaluación de calidad, controlamos presupuestos, se reúne un comité de evaluación, se notifican resultados, se hace análisis de capacidad financiera, se firma un convenio de subvención, todos estáis ahora mismo en proceso de firma, algunos ya lo habréis hecho, hay una formación inicial que es en la que estamos y hay una prefinanciación. Luego está lo central, que es el desarrollo del proyecto, con actividades de implementación, con actividades de seguimiento por nuestra parte, con movilidades, con actividades de evaluación por la vuestra. Hacéis finalmente un informe final, subir resultados a la plataforma de resultados en muchas ocasiones y algunos proyectos tienen unos resultados muy buenos, ¿no? Y son tan buenos y están además se han desarrollado tan bien y se ha explicado tan bien cómo se ha hecho que nosotros los llegamos a considerar como ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Y entonces estos ejemplos de buenas prácticas son normalmente proyectos que han tenido un gran impacto en la institución y en algunos casos son considerados ya como historias de éxito por parte de la Comisión Europea y entonces ya pasáis ahí como a una dimensión de reconocimiento internacional muy importante. Pero en cualquier caso estáis desarrollando proyectos que tienen que servir para vuestra institución, para vuestro centro educativo. ¿De acuerdo? Y en este momento estamos aquí, estamos en este proceso de convenio de subvención, de formación inicial y de prefinanciación. ¿De acuerdo? Estamos en este punto, o en estos puntos, mejor dicho. Bueno, ¿qué se espera de un proyecto de este tipo? Pues se espera que sirva, se espera que tenga impacto. Es decir, se espera que produzca transformaciones en los participantes y en la institución. De hecho, el impacto es algo fundamental, es el objetivo de cualquier proyecto de Erasmus+. Habéis visto que ha sido un criterio de calidad. Vamos a ver que los impactos se pueden medir a diferentes niveles, lo hemos mencionado ya. Se trata de que los proyectos sean sostenibles en el tiempo. Que sea el impacto un objetivo del programa, es que es así, es que el programa está vinculado a las políticas educativas europeas. El programa es un programa diseñado para mejorar la calidad de la educación en Europa, ¿no? Y para promover también los valores europeos, para promover los valores de igualdad, de equidad, de Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Que son los que nos definen además como Europa. Y os decía que vuestro proyecto va a contribuir a las grandes líneas políticas en educación europea. Y estas líneas políticas, os decía, son las que están definidas en el documento Educación y Formación 2020, ¿no? Que es el que ha tenido vigencia en estos últimos 7 años. Precisamente esta semana la Comisión Europea ha presentado el nuevo marco de las políticas europeas desde ahora hasta el año 2025, que es el Área Europea de Educación. Pero ahora mismo estamos en la ET 2020, que es el paradigma europeo, la documentación europea para promover el aprendizaje permanente y la movilidad. Aprendizaje permanente y movilidad, palabras muy importantes. La calidad y la mejora y la eficacia de los sistemas de educación, la igualdad, la cohesión social, la ciudadanía activa y la creatividad y la innovación. Estos son los aspectos fundamentales. Y para valorar la consecución de estos grandes objetivos se diseñaron una serie de indicadores de los que nos habéis oído hablar seguramente en más de una ocasión. Indicadores de reducción del abandono escolar temprano, de aumentar el número de personas adultas en formación permanente, reducir en educación escolar el bajo rendimiento en lectura, en matemáticas y en ciencias, de promover la educación infantil, etcétera, etcétera. No es el objeto de esta sesión abordar estas cuestiones, pero que son las cuestiones que están detrás de una financiación europea. Y vuestro proyecto fue evaluado, ¿de acuerdo?, con un criterio de impacto, ¿no? Y se evaluó el plan de evaluación del propio proyecto, el impacto en los participantes, impacto a otros niveles, el plan de sostenibilidad y el plan de difusión. Estos aspectos fueron evaluados.
Cuando hablamos de impacto a diferentes niveles, nos podemos referir al impacto en los participantes, en los centros educativos o a escala local, regional. De luego, de proyectos K101 y K104 hay que esperar como mínimo impacto en los participantes y en los centros. ¿De acuerdo? En los dos, ¿de acuerdo? No sirve con que tenga solamente impacto en los participantes. Tienes que conseguir que haya impacto en los centros. En ocasiones muchos también tienen impacto a nivel local, regional o incluso nacional. Cuando hablamos de impacto en los participantes, hablamos de impacto en el alumnado y en el profesorado. En el alumnado, porque aunque no participan en las movilidades, sin embargo, en ellos va a revertir los resultados de aprendizaje de la movilidad, porque para eso es, ¿no? Para eso se desarrolla la movilidad en el profesorado. Y compañeros que han participado en movilidades así lo manifiestan, ¿de acuerdo? Manifiestan que han mejorado sus competencias profesionales en cuanto a innovación, a nuevas metodologías, que ha mejorado su trabajo en equipo, que mejora su capacidad de trabajar por proyectos, que mejora sus competencias en lenguas extranjeras, una mejor satisfacción laboral, que importantes, ¿no? Estar a gusto en el trabajo y, por supuesto, el refuerzo de la red europea, ¿no? Porque obviamente en cuando alguien se mete en este tipo de temas, rápidamente pues mejora su red de contactos europeos y se intercambian experiencias y de estos intercambios de buenas prácticas los sistemas y la educación mejora sin ninguna duda. También sabemos que los proyectos tienen impacto en los centros, ¿vale? Y os animamos a que en los casos donde lo habéis plasmado claramente lo busquéis y en otros casos en donde a lo mejor no habéis pensado en ello, ¿de acuerdo? También lo persigáis. Impactos que tienen que ver en la calidad de los espacios. Hay proyectos desarrollados y pensados para que mejoren los espacios comunes, fundamentalmente, o los espacios de aula. O la organización de horarios. No sabemos que en este momento muchos habéis trastocado completamente vuestros horarios, pero por razones diferentes. Pero también hay muchos proyectos que tienen a veces como consecuencias inesperadas una diferente organización más eficaz de los tiempos de trabajo en los centros. O la incorporación de nuevas metodologías, de trabajos por proyectos, del desarrollo de didácticas o impactos a nivel local, regional, nacional, etcétera. Los proyectos tienden a ser sostenibles, lógicamente, ¿no? Los resultados que suponen mejoras conviene que se mantengan en el tiempo, ese es el objetivo que tienen que tener. El impacto no siempre es fácil de medir cuantitativamente, pero muchos lo habéis planteado, con lo cual os animamos a todos los que habéis planteado formas de medirlo cuantitativamente, que lo hagáis. Es decir, que si tenéis valores iniciales y valores finales, pues es una manera adecuada de medir cuantitativamente. Pero también tienen impactos cualitativos y estos os pedimos que nos los hagáis llegar, es decir, que cuando hagáis el informe final, de acuerdo, que lo marquéis, de acuerdo, que señaléis estos impactos cualitativos que consideréis que el proyecto está teniendo, ¿no? O ha tenido. Porque esto finalmente se va a evaluar y el impacto va a ser un aspecto también de la evaluación del informe final. Porque se va a evaluar los resultados obtenidos, el impacto en los participantes, en la organización, se va a evaluar la sostenibilidad y se va a evaluar también la calidad y alcance de las actividades de difusión. Y muchos de los proyectos, estoy seguro, que van a ser ejemplos de buenas prácticas. Y ya os animamos desde el principio a que persigáis que los proyectos sean realmente eso, que sean ejemplos de buenas prácticas. Una vez que se presentan los informes finales, os comentábamos, cuando tienen puntuaciones muy altas, suficientemente altas, normalmente por encima de los 85 puntos, a veces los 80 puntos, les pedimos a los evaluadores, y luego lo revisamos nosotros en la Agencia Nacional, que se fijen en 6 criterios fundamentales para valorar si un proyecto puede ser considerado como un ejemplo de buenas prácticas. Y esos 6 criterios son: el primero es el impacto, ¿de acuerdo? O sea, un proyecto que esté generando y haya generado transformaciones. El segundo, que sea transferible, es decir, que los resultados obtenidos se puedan transferir a otras instituciones próximas, a otros contextos. El tercero, que sea innovador, ¿de acuerdo?, para el centro, que esté planteando soluciones y metodologías creativas. Que los resultados sean sostenibles, se mantengan en el tiempo. Que hayan desarrollado una variedad de formatos de comunicación para darle visibilidad.
y que se hayan gestionado adecuadamente, especialmente desde el punto de vista financiero. Cuando la respuesta a cada uno de estos 6 criterios es positiva, vuestro proyecto podrá ser considerado un proyecto de buenas prácticas, ¿de acuerdo? Y así lo marcaremos y así os señalaremos en todas las plataformas europeas como un ejemplo de buenas prácticas. Y además, pues a partir de ahí os aseguro que el proyecto tendrá dimensiones interesantes en su desarrollo. Y bueno, nada más. Os deseo toda la suerte del mundo en el desarrollo del proyecto y pensad que a pesar de la situación actual, los proyectos se van a desarrollar y se van a desarrollar, estamos convencidos, con criterios de calidad, sin ninguna duda. Muchas gracias.